Continuando las clases de instrumentación y control de procesos y dentro de la unidad de clasificación de áreas, vamos a ver a continuación los requerimientos de puesta a tierra para cables de instrumentos y todo lo que corresponda a la transmisión de señales desde un área peligrosa hacia un área segura. Hay una cuestión importante a considerar que es la corriente y los voltajes que se deben manejar para la transmisión de señales. En general son voltajes bajos y corrientes muy bajas. Recuerden que para lo que es zona peligrosa tenemos que tener siempre bajos niveles de corriente y evitar calentamiento no solo de instrumentos sino de cableado. Hay otra cuestión importante que es la inducción. El cable que transporta señales debe estar aislado de los circuitos eléctricos. Debe tener una distancia de separación. En general los cables de instrumento van en bandejas distintas que los de electricidad, justamente para evitar la inducción. Adicionalmente a los cables se les suele poner lo que se denomina pantalla. Acá podemos ver un ejemplo de un cable, el cual tiene lo que se denomina multipares, es decir, pares de cables que transportan las señales, que están envueltos en una protección metálica para evitar la inducción desde el exterior y afectar las señales que son transmitidas en los multipares. Adicionalmente, estos cables pueden tener múltiples diseños. Acá pueden ver cables apantallados con protecciones metálicas, es decir, el multipar está individualmente protegido de señales externas mediante una pantalla. El conjunto también tiene una protección. Luego tenemos una vaina plástica y la protección mecánica. Ahora, debemos entender cómo conectar una tierra, cómo conectar las tierras justamente para evitar inducciones desde el exterior. Acá pueden ver en este gráfico una zona delimitada y una serie de instrumentos. Tenemos la zona peligrosa y la zona segura, por un lado. Habíamos dicho que la zona segura, en la zona segura se ubicaban los tableros, los armarios y los sistemas de control. Dentro de la zona peligrosa se ubican los instrumentos. Tenemos transmisores, convertidores, etc. La zona peligrosa está ubicada dentro de algún área que seguramente tiene gases o polvos en suspensión. Como pueden ver, la corriente que debe circular en estos cables tiene que ser de 4 a 20 mA, evitando justamente el calentamiento del cable y de los dispositivos de transmisión de señales. Pueden ver en línea de puntos estos círculos y estas líneas. En realidad es la pantalla del cable. La pantalla se conecta en un solo punto hacia lo que es una barra de cobre. Esta barra de cobre es conectada a la tierra. Todos los instrumentos tienen que estar conectados, digamos, todas las pantallas de los cables de los instrumentos tienen que estar conectadas a una sola barra de cobre, como dice acá el gráfico, pletina de cobre. Es decir, que todas las tierras van a un solo punto, ¿no? Y ese punto se vincula en un solo lugar a la tierra. Acá pueden ver que la barrera Zener también se vincula a las barras de cobre.
la pantalla se vincula a la barra de cobre. Las pantallas se tienen que conectar en un solo punto. No se deben conectar las pantallas en dos puntos, porque favorecería la circulación de corriente. Es decir, que si la pantalla la conectamos en un extremo y en otro, podrían llegar a circular algunas corrientes dentro de la pantalla. Por eso se vincula solamente en un solo punto. Bueno, como dijimos anteriormente, los cables de instrumentos tienen que estar separados de los cables de electricidad para evitar justamente la inducción electromagnética sobre los multipares. De esa manera evitando que se genere algún tipo de señal adicional o que perjudique las señales que deseamos transmitir. Digamos, los cables se caracterizan por la sección, el aislamiento y la protección en armadura de apantallado. En función de estas variables es que se solicita, digamos, un cable particular para una determinada función. Los cables están normalizados en general. Hay distintos tipos de cables, de transmisión de cables para telefonía hasta señales para instrumentos en zonas peligrosas. Una consideración que hay que tener en cuenta es cómo ingresar un cable a un tablero en un área peligrosa. Para esto se utilizan lo que se denominan prensa estopas o prensa cables. Cuando nosotros deseamos ingresar un cable a un tablero, tenemos que utilizar lo que se denominan prensa cables. El prensa cable permite lograr estanqueidad, es decir, que el cable ingrese al tablero evitando algún tipo de ingreso de algún gas hacia el interior del tablero. El prensa estopa aprisiona el cable y no deja lugar para algún tipo de filtración desde el interior o del exterior del tablero. El prensa cable, en este caso es plástico, pueden ser de distintos tipos de materiales. Para áreas peligrosas generalmente son metálicos. Como pueden ver, el cable ingresa, se le retira la vaina, el prensa cable aprisiona sobre la protección mecánica y evita de esta manera la total estanqueidad para lograr para evitar que circule algún tipo de gas hacia el interior o hacia el exterior del tablero. Los prensacables se piden en general en función del diámetro del cable.